Bueno, vamos a iniciar la práctica número 7 correspondiente a transferencia de calor por radiación. Como siempre, esta explicativa va a estar dividida en las siguientes partes y vamos a iniciar con una breve introducción de los fundamentos teóricos que rigen esta práctica. Bien, como sabemos, la transferencia de calor por conducción y por convección requiere de la presencia de un gradiente de temperatura en alguna forma de materia. Por el contrario, la transferencia de calor por radiación térmica no requiere de materia. Es relevante para muchos procesos industriales de calentamiento y también de secado. Vamos a considerar el sólido que estamos mostrando en la presentación y que se encuentra a una temperatura más alta T sub S que la temperatura de los alrededores, pero en torno al cual existe vacío. La presencia del vacío lo que hace es evitar que el sólido se enfríe, ya sea por conducción o por convección. Pese a la presencia de este vacío, valga esta redundancia, el sólido se enfriará y alcanzará el equilibrio termodinámico con los alrededores. Este enfriamiento se encuentra asociado con la reducción de la energía interna almacenada por el sólido y es una consecuencia directa de la emisión de radiación térmica desde esta superficie. A su vez, si la superficie interceptara y absorbe, o sea, a su vez esta superficie interceptará y absorberá calor, mejor dicho, originada por este modo de transferencia de calor. Si la temperatura de la superficie es mayor que la temperatura de los alrededores, la transferencia neta de calor por radiación es desde la superficie y la misma se enfriará hasta que alcance el equilibrio termodinámico con los alrededores. La ley que rige el fenómeno de transferencia de calor por radiación térmica es la ley de Stefan-Boltzmann. Esta ley establece que toda materia que no se encuentre a una temperatura infinita emite radiación térmica. Esta radiación es originada a partir de la energía térmica de la materia limitada por la superficie más baja por la que fluye. La velocidad a la que se libera energía por unidad de área se denomina potencia emisiva superficial. Y existe un límite para esta potencia emisiva que es establecida por esta ley, en donde E sub B es la potencia emisiva superficial, T sub E es la temperatura efectiva, o sea, la temperatura absoluta de la superficie, y sigma es la constante de Stefan-Boltzmann. La constante de Stefan-Boltzmann tiene un valor de 5.67 por 10 a la menos 8 watts por metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Dicha superficie se denomina radiador ideal o cuerpo negro, por lo que su emisividad es igual a 1. El coeficiente de emisividad epsilon es un número adimensional que relaciona la habilidad que tiene un objeto real para irradiar energía térmica con la habilidad que tendría este cuerpo si fuese un cuerpo negro. Entonces podríamos decir que el coeficiente de emisividad o emisividad es el cociente entre la radiación emitida por la superficie y la radiación emitida por la superficie si esta fuese un cuerpo negro, según la ecuación que estamos indicando ahora en pantalla. Como consecuencia de esta ley, se demostró que un cuerpo caliente debe irradiar calor de acuerdo a esta ecuación, en donde Q' es el flujo térmico, watts por metros cuadrados en unidades del sistema internacional, epsilon es la emisividad, sigma es la constante de Stefan-Boltzmann y las T son las temperaturas de la superficie y la temperatura del ambiente a la cuarta potencia respectivamente. La emisión, como ya habíamos dicho,
es la relación entre la proporción de energía total emitida por una superficie y la radiación emitida por esta superficie si fuese negra a la misma temperatura. Para cuerpos reales, esta es función de la longitud de onda de la radiación, el ángulo de incidencia de la radiación y la temperatura de la superficie. También es función del acabado superficial y es algo que vamos a verificar en esta práctica. Generalmente se asumen valores medios cuando se llevan a cabo los cálculos y la emisividad la podemos calcular despejándola directamente de la ecuación que vemos en pantalla. Con respecto a lo que se refiere a factores de área, la tasa de transferencia de calor de una superficie a otra, siempre hablando en términos de radiación térmica, depende de cuánto ve esta superficie de la fuente de radiación. Con el fin de resolver el problema de transferencia de calor radiante, se introduce un factor de área F, definido como la fracción de energía emitida por unidad de área, por unidad de tiempo, que es interceptada por otra superficie. Por tanto, la tasa de transferencia de calor radiante Q12 entre dos superficies negras de área A1 y A2 y temperaturas T1 y T2 viene dada por la ecuación que estamos indicando ahora, en donde F resulta el factor de área, que no es más que la fracción de energía radiante que esta cara puede ver de la fuente. Los objetivos de esta práctica son, primero que nada, analizar las variables relacionadas con las operaciones de transferencia de calor por radiación térmica y evaluar las características operativas de la unidad de transferencia de calor por radiación que opera en régimen estacionario. Los objetivos específicos son demostrar habilidad en el manejo del equipo, evidenciar que la intensidad de la radiación de una superficie es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la superficie a la fuente de radiación. Verificar experimentalmente que la intensidad de la radiación varía con la cuarta potencia de la fuente de temperatura, que es la ley de Stefan-Boltzmann. Determinar la emisión de diferentes superficies, superficie pulida, negro mate y anodizado de plata y sus combinaciones. Por último, evidenciar que el intercambio de energía radiante de una superficie a otra depende de la geometría interconectante. Esto quiere decir que es función de la cantidad de superficie que ve una de otra. El equipo que vamos a utilizar es la unidad de transferencia de calor por radiación térmica. Básicamente consta de un módulo con una fuente, una base para el soporte de la fuente y accesorios. Además posee de una regla milimetrada para medir la distancia, un monitor para el control de la potencia que suministra la fuente y un transformador que suministra la energía eléctrica de la fuente al monitor. Entonces, esta es la fuente. Esta porción que ven acá es para estudio de radiación lumínica, que no está dentro de los objetivos de la asignatura. Los diferentes accesorios se colocan sobre este bastidor y la regla para medir la distancia es esta. Para la realización de las mediciones experimentales, lo que vamos a hacer, primero, montar el radiómetro, que es el equipo, es este que ven acá, que determina la intensidad de la radiación térmica, que enseguida vamos a ver cómo lo hace. Montar el radiómetro sobre la base de aluminio y conectarlo a la consola de instrumentos. Vamos a montar la termocupla a utilizar sobre la base de aluminio anodizado y vamos a conectarla también a la consola de instrumentos y seleccionar con el interruptor correspondiente la salida en donde fue conectada. Vamos a girar la perilla del control de calentador para dejar que ésta se estabilice y se pueden colocar más accesorios que son filtros,
endijas de abertura variable, superficies planas en esta base o en este bastidor que estoy indicando. Para apagar el equipo, se deben desconectar los accesorios, girar el control de la perilla del calentador hasta la posición 0 y deprimir el interruptor de apagado. Los componentes de la unidad experimental son la fuente de calor que ya habíamos indicado, un transformador de voltaje que no está indicado en esta figura, que es un transformador normal que van a ver en el laboratorio, un monitor similar al de transferencia de calor en flujos transversales, similar, una base para el soporte de las fuentes y los sensores y el radiómetro que les había mencionado para la medida de las radiaciones, en donde el calor emitido por la fuente se calcula mediante la expresión Q igual a 5.59 por R, en donde R es la lectura del radiómetro. También disponemos de placas de radiación que son colocadas sobre el bastidor. Bien, ¿qué vamos a hacer propiamente dicho en esta práctica? Vamos a, primero que nada, ver la ley del inverso del cuadrado del calor. Para ello vamos a disponer del equipo de la siguiente forma. Tenemos acá el panel de control, el transformador y la fuente. Esto ya va a estar todo conectado. Vamos a conectar el transformador, eso ya va a estar hecho. Vamos a conectar la fuente de calor al monitor mediante un cable. Vamos a montar el radiómetro a una distancia de 200 milímetros medido con la regla. Vamos a encender el monitor. Vamos a girar la perilla del control de potencia de la fuente y ubicarla en la posición 4. Vamos a hacer la lectura del radiómetro con diferentes distancias y vamos a tomar 6 medidas de tal forma a que sean mayores a 200 milímetros y ascendentes. ¿Cuál es el objeto de esto? Verificar que existe una tendencia, ustedes van a ver qué tendencia, conforme vamos alejando el radiómetro o el receptor de la radiación térmica de la fuente. Para la parte 2, la ley de Stefan-Boltzmann, lo que vamos a hacer es, como siempre, conectamos el transformador, conectar la fuente de calor al monitor, montar la placa pulida negro mate de forma individual sobre el soporte para la placa. Vamos a montar el soporte sobre la base a una distancia de 50 milímetros y vamos a montar el radiómetro a una distancia de 110 milímetros de la fuente. Vamos a conectar la termocupla de la placa al monitor. Vamos a conectar el radiómetro al monitor y encendemos. Giramos la perilla de control de potencia de la fuente de radiación térmica y lo ubicamos en la posición 6. Y tomamos los datos de la temperatura de la placa, la temperatura ambiental y la lectura del radiómetro. Para esta parte no es necesario alcanzar condiciones de estado estable a medida que se produce el calentamiento de la placa, ya que lo que vamos a hacer es ir midiendo cuánta radiación va emitiéndose desde la placa negro mate. La parte de potencia de emisión vamos a dividirla en dos partes. Vamos a montar el soporte sobre la base a una distancia de 50 milímetros y vamos a montar el radiómetro de igual forma que hicimos en la parte anterior. Vamos a conectar la termocupla de la placa que vamos a analizar a la consola y vamos a conectar el radiómetro al monitor. Lo encendemos y giramos nuevamente la perilla a la posición 6. Tomamos los datos de la temperatura de la placa, temperatura ambiental y lectura del radiómetro. Realizamos lo mismo para las placas de negro mate y anodizado de plata. ¿Ok? Y una vez obtenidas las lecturas, determinamos
la emisividad de la placa negra, la placa de aluminio anodizado y de la placa negro mate. O sea, de las tres placas con las que vamos a trabajar. Vamos a también trabajar con sistemas combinados. Para ello vamos a montar las placas sobre el soporte en las siguientes combinaciones: placa negra mate con la superficie pulida, placa negra mate con otra negra mate y placa superficie pulida con otra de negro mate. Montamos el soporte sobre una base a 50 milímetros de distancia. Montamos el radiómetro sobre la base a una distancia de 170 milímetros y 190 milímetros cuando trabajamos con los dos platos o con las dos placas. Hacemos todas las conexiones pertinentes, encendemos el monitor, giramos la perilla y tomamos nota de las temperaturas de la placa y la lectura del radiómetro. Para cada combinación de placas tenemos que dejar que éstas se enfríen para visualizar el efecto real que tiene la combinación entre las dos placas. Por último, antes de pasar a la última parte, tenemos acá la serie de combinaciones que vamos a hacer. Ahora sí, la última parte, factores de área. Vamos a montar la placa negra a una distancia de la fuente de 50 milímetros, como venimos haciendo, el radiómetro a 150 milímetros y una placa de abertura variable que va a estar indicada en el laboratorio a una distancia de 100 milímetros de la fuente de calor. Vamos a conectar el radiómetro, encendemos el monitor, giramos la perilla y la ubicamos en este caso en la posición 4 y aseguramos que la temperatura en la placa que colocamos cerca de la fuente se haya estabilizado. Y lo que vamos a hacer es anotar las lecturas del radiómetro para un rango de aberturas de la placa de abertura variable que va de 0 a 60 milímetros en pasos de 5 milímetros. Algo que tenemos que tener cuidado es que las placas estén dispuestas del mismo modo a que ambos lados de la línea central tengan la misma distancia, o sea que estén puestas de forma equidistante una de otra. Estas son las referencias bibliográficas. Para esta práctica les ruego por favor tener mucho cuidado con las superficies calientes y cualquier duda con los profesores.